Hola jóvenes, ¿qué tal? Les recuerdo que la última guía que mandamos para el nivel de cuarto medio era en relación a nuestro tema de la problemática del sentido de la vida, pero enfocada principalmente en la propuesta de Víctor Frank y su libro El hombre en busca del sentido. Ahí en la guía, como se pudieron dar cuenta, aparece lo más sintetizado, los puntos medulares de la filosofía que él desarrolla en esta obra, y también en la parte final hay un apartado en relación a la logoterapia, que es la forma terapéutica que desarrolla Víctor Frank en el tratamiento en torno a la problemática existencial del hombre y cuál es su sentido de la vida. Y aparecen, por supuesto, también ciertas patologías desarrolladas o ciertas alteraciones que se producen y características, y cómo entonces la logoterapia como un sistema, como un método, así como el psicoanálisis en Freud o la psicología analítica de Jung, ayudan a los pacientes y en este caso al sujeto, al ser humano, a poder encontrarse con esta tarea o con esta exigencia que es hallar un sentido, un propósito. Y entonces se plantea un pequeño fragmento que aparece en la obra de Frank, y de ahí nosotros le planteamos 3 interrogantes. Y entonces, para que las recordemos, la primera es: ¿cuál es el papel que juega el amor en la escala de valores de un ser humano? Y entonces, primero, aquí en esta interrogante, por supuesto, nos pregunta, bueno, ¿cuál es el rol, cuál es la función que cumple el amor, un sentimiento, por supuesto, tan potente, tan importante, dentro de una escala de valores? Y ahí entonces se entrecruzan 2 pilares fundamentales en esta temática que les hemos planteado y hemos estado analizando, que son la parte existencial, la búsqueda de sentido, por qué es tan importante tener un propósito o por qué hay una exigencia de que la vida tenga que tener un sentido, pero más que la vida, y ya eso lo aprendimos en la primera etapa, con nuestra primera actividad, el sentido es una cuestión personal, es una búsqueda particular y cada sujeto le otorga su propio sentido. Y entonces aquí en la pregunta, el papel del amor dentro de una escala de valores, que apunta a este otro gran pilar que tiene que ver con la moral. Y esta escala de valores tiene que ver con la jerarquización de valores, por supuesto, universales, como son el respeto, la tolerancia, el compromiso, en fin, tenemos una larga lista, y cada uno de nosotros realiza también, jerarquiza su propia escala en relación, por supuesto, a cuál es más importante. ¿Qué nos plantea, entonces esta pregunta? ¿Cuál es el papel del amor? ¿Qué rol cumple el amor dentro de una escala de valores? Tenemos que considerar que el amor tiene que ver también con una apertura hacia nosotros, con un autoconocimiento, con una, si se quiere, responsabilidad, pero con un afecto a nuestra propia persona. Para partir de ahí nos podemos abrir a la posibilidad de preocuparnos de amar a un otro, y ustedes lo entienden muy bien, que no solamente el amor romántico, tiene que ver con un compromiso con el otro, y esto por supuesto bastante contingente en la situación en la que nos encontramos, el tener que preocuparnos por un otro, y entonces colocamos el amor, si se quiere, en esta situación como un pilar bastante importante, como un valor principal dentro de nuestra jerarquización. ¿Y para qué nos sirven los valores? Bueno, fundamentalmente para las decisiones y las acciones que nosotros cometemos en nuestra vida, en un montón de ámbitos, por supuesto. Y entonces, por ejemplo, ¿por qué el amor se torna fundamental? ¿Por qué? Porque nos da importancia, nos permite abrirnos a un respectivo orden, a ocuparnos de nuestra vida, a hacernos responsables, no solo de nosotros, sino que también me importa que existe un otro
que es distinto a mí, que puede pensar diferente a mí, pero es un ser humano y por lo tanto tiene la misma dignidad y la misma importancia que yo poseo. Y por supuesto, porque también el amor representa un estado de mi alma y un estado en tanto virtuoso, a lo que en general aspira cualquier ser humano, y ahí por supuesto que se puede relacionar con lo que muchos plantearon en el primer trabajo que realizaron, con que el propósito fundamental o esta búsqueda de sentido también se relaciona con el anhelo de felicidad. Y por supuesto que ahí el amor, si es el pilar de nuestra escala valórica, es aquel valor que nos permite tomar decisiones, comportarnos, movernos de una determinada manera en un montón de circunstancias. Por supuesto que también va a apuntar a una realización y a una plenitud de nuestra alma, a un estado de tranquilidad, como lo es la felicidad. Luego, en la segunda pregunta, les planteamos ¿por qué el amor brinda una posibilidad de sentido a la existencia humana? Y bueno, ¿de qué modo lo hace? Entonces, ¿por qué el amor nos da una posibilidad de sentido? Les recuerdo que hay varias fuentes en relación al sentido de la vida y acá Frank plantea el amor como una posibilidad. ¿Por qué como una posibilidad? En ese pequeño fragmento que leyeron y los que se dieron el tiempo como recomendación que le hicimos al principio de leer todo el libro El hombre en búsqueda del sentido, se dan cuenta que el amor es un motor, el amor como un aliciente, pero fundamentalmente como una fuerza que nos impulsa hacia querer conseguir algo, que nos mueve hacia algo. En este caso, por supuesto, el objeto amado, que puede ser una persona, pero también puede ser otro objeto material o inmaterial, puede ser un anhelo espiritual inclusive, pero es una fuerza que nos mueve, sobre la cual, tendemos a realizar nuestro propósito, porque recordemos que Frank plantea que debemos tener un propósito, o sea, tenemos que, es radical en decir que necesitamos un porqué, no importa el cómo, no importa la manera, pero sí tener un porqué, tener una meta, qué es lo que nosotros queremos. Y en este caso, Frank lo evidenció en su persona, él siempre, frente a la situación extrema que le tocó vivir, recordaba no solamente a su esposa, sino todos los momentos compartidos, toda la felicidad, todo el amor que emanaba de su señora y de todo lo que pudieron vivir o alcanzaron a vivir antes de que llegara al campo de concentración. Entonces, el amor y la experiencia de haber sido amado y de haber tenido la posibilidad de amar suplía de alguna manera y aminoraba, inclusive en algunos momentos sentía que desaparecía todo el sufrimiento, toda la despersonalización de haber estado expuesto a un campo de concentración. Y entonces, bueno, ¿de qué modo lo hace? Tiene que ver con una actitud y, como les mencionaba al principio, el amor nos permite o nos brinda una responsabilidad para nosotros, el amarnos como una exigencia, amarnos, respetarnos, aceptarnos, valorarnos como seres humanos, y también nos permite la posibilidad de valorar y amar a otro en toda la dimensión y por supuesto reconocerlo como un ser humano, como una persona que siente, que piensa, que sufre, sobre todo ahora que sufre y que tiene los mismos pesares que tengo yo. Y entonces también me abre a una empatía, a la posibilidad de ser empático con otro. Y la última pregunta tenía que ver específicamente con el análisis de la terapia que plantea Frank y pregunta ¿por qué razón la logoterapia propicia, o sea, nos permite una visión integral del hombre? O sea, ¿por qué la logoterapia es un método que nos brinda la posibilidad o nos faculta para analizar al hombre en una dimensión completa y total, o sea, un sujeto íntegro, no de alguna manera irlo diseccionando, separando? Bueno, ¿por qué? Fundamentalmente porque la logoterapia es un análisis existencial y este análisis existencial se centra en el sujeto
lo ve en su condición de hombre, de ser humano. No es una cosa, no es un objeto, es un ser. O sea, la logoterapia está focalizada o direccionada al ser. Y por lo tanto ya es la parte más fundamental. O sea, va a la raíz o quiere hallar esta raíz, y por lo tanto en todo este análisis existencial hay un propósito hacia el hombre, a descubrir, a develar, a desentrañar lo más profundo que hay en su ser, y por supuesto quiere brindarle un bienestar personal, pero también, como está preocupado del ser, de su existencia, de su condición humana, realmente de su condición humana, también le interesa el medio en el cual está situado este sujeto. O sea, es una terapia que abarca de manera completa al sujeto en su relación yo y también en la relación con otros. Eso en términos generales en estas 3 pequeñas preguntas, y bueno, espero que haya quedado un poco más claro para los que no habían logrado capturar la generalidad o algunos detalles. Por supuesto que en cada uno de sus trabajos iremos revisando esos detalles, pero esta es una retroalimentación general o explicación general frente a estas 3 interrogantes que planteamos en esta última guía. Así que bueno, espero que les haya servido para despejar dudas o para invitarlo a leer la guía y hacer este pequeño análisis y reflexión. Bueno, suerte con eso a los que todavía no la han desarrollado, y a los que ya lo hicieron, una invitación a que puedan ir también cotejando sus respuestas con estas respuestas que les ha brindado la profesora. Así que muchas gracias y espero que estén muy bien. Cuídense mucho. Un abrazo.